Cuando la enfermera retiró la manta, pensó que sus ojos la traicionaban. Una mujer que había estado en coma durante 15 años, estaba embarazada. Por favor, ayúdame. Fueron las únicas palabras que ella escribió jamás, apenas legibles, garabateadas con mano temblorosa. Y él las rompió antes de que alguien más pudiera verlas. Casi al amanecer, Andrea empujó la pesada puerta del cuarto 12 por primera vez en casi un año. El pasillo olía a antiséptico y a resignación silenciosa. Se detuvo un segundo, los dedos suavemente en el portapapeles que sostenía, y luego entró. El clic suave de la puerta cerrándose rompió la quietud solemne. La habitación estaba apenas iluminada. La pequeña ventana tras la cama se empañaba por el frío de la temprana primavera y, afuera, la ciudad comenzaba a despertarse. Dentro, nada había cambiado, o eso parecía. La misma cortina azul pálido colgaba inmóvil al pie de la cama. El mismo latido pausado y rítmico salía del monitor cardíaco. Y allí, tumbada exactamente como ella la había dejado, estaba Luz María. El pecho de Andrea se apretó. Había imaginado ese momento durante meses, no, años. Cada noche, mientras se recuperaba en la nueva casa que sus hijos habían alquilado para ella, recreaba mentalmente esta habitación, la curva de los delicados dedos de Luz María, como solía atrapar el sol al caer la tarde. Temía que alguien olvidara trenzarlos, que nadie le contara historias del mundo exterior. Que pudiera sentirse sola en su mundo inalcanzable de silencio. Pero hoy, algo se sentía diferente. Andrea avanzó, los ojos recorriendo a la mujer dormida. El rostro de Luz María seguía sereno, sin marcas del paso del tiempo, hermoso y a la vez inquietante. Sus labios, entreabiertos, el pecho subía y bajaba con precisión mecánica. Pero había algo. Andrea entrecerró los párpados, el pulso acelerado. Respiraba con dificultad, se inclinó. El pitido era constante, pero había una leve irregularidad bajo el ritmo. Y entonces lo oyó. Un sonido bajo, gutural, tan suave que pudo haber sido imaginado, escapó de los labios de Luz María. Andrea se congeló, se inclinó más, con el corazón encogido. «Luz», susurró. «¿Me escuchas?» El sonido volvió, más profundo, crudo. No era el vaivén de aire de alguien inconsciente. Era una voz, tensa, herida, viva. Sus manos temblaron mientras acomodaba la manta que cubría el cuerpo de Luz María. Entonces lo vio. Andrea dio un paso atrás, boquiabierta, el portapapeles cayendo al suelo con estrépito. Su mirada se dirigió lentamente hacia el vientre de Luz María, inflamado, anormal. La manta cayó mientras ella la apartaba de un tirón. El aire se le cortó en la garganta. El estómago de Luz era grande, distendido, redondo de un modo que no admitía error. La mente de Andrea se sumió en un torbellino. Paralizada ante lo que veía, el horror caló hasta sus huesos. Luz María estaba embarazada. Un grito brotó de su garganta antes de que pudiera detenerlo. Una reacción pura, visceral, mitad incredulidad, mitad terror, resonó en el pasillo estéril mientras ella huía de la habitación. Los tacones golpeando el suelo de baldosas. Gritando por ayuda. Llamando a cualquiera, a todos. El caos estalló. Las puertas se abrieron. Enfermeras salieron en tropel. Médicos alzaron la vista de sus expedientes. El rostro de Andrea se tornó pálido, los ojos desorbitados, la voz ronca. Luz María. Jadeó. Está embarazada. Dios mío, va a dar a luz. Fue como lanzar una piedra a un estanque en calma. La noticia se expandió, tocó a cada alma que, en silencio, había pasado por esa puerta. A cada cuidador que la había amado de lejos. A cada visitante que había susurrado una oración junto a su lecho. El hospital, acostumbrado al murmullo de la rutina, ahora temblaba ante algo para lo cual nadie estaba preparado: miedo. Dime si quieres que continúe ahora con la siguiente parte.
Ella tenía solo 6 años cuando el mundo se volvió silencio a su alrededor. Había sido una tarde cálida de finales de mayo, y la ciudad vibraba con su habitual sinfonía de bocinazos, pasos apresurados y conversaciones atropelladas. En medio de ese caos, nadie notó la pequeña figura acurrucada cerca de un farol, su cuerpecito inerte, el vestido rasgado, el cabello enmarañado con polvo y sangre seca. La gente pasaba, algunos miraban de reojo, otros se detenían un segundo, pero todos seguían caminando. Para cuando alguien finalmente se detuvo, fue una turista. Una mujer con una cámara colgada al cuello y una riñonera ajustada a la cintura. Se arrodilló, colocó una mano temblorosa sobre el hombro de la niña y susurró algo que nadie más alcanzó a oír. Esa niña era Luz María. Los paramédicos llegaron rápido, las sirenas cortando el ruido de la tarde como un grito. Su pulso era débil, pero estaba presente. No llevaba papeles de identificación, ningún rostro familiar reclamaba por ella, ninguna respuesta sobre de dónde venía o cómo había acabado inconsciente y sola. Fue ingresada al hospital principal de la ciudad, inconsciente, con hematomas y un silencio espeluznante. Los médicos realizaron pruebas, escáneres, evaluaciones. Hallaron signos de trauma, pero ninguna causa definitiva para el coma. Era como si su cuerpo se hubiera apagado en protesta, retirándose a un lugar donde el mundo ya no pudiera alcanzarla. Los medios captaron el caso y la apodaron la pequeña bella durmiente. Circularon fotos de su rostro frágil descansando sobre almohadas blancas, con un suero pegado al brazo y máquinas zumbando suavemente a su lado. Una niña congelada en el tiempo. Durante semanas, nadie acudió. Y luego, 34 días después, ocurrió un milagro. Una pareja de un pueblo remoto llegó al hospital. No hablaban bien inglés, pero sus ojos lo dijeron todo. El momento en que la vieron a través del vidrio de la UCI, la mujer se desplomó, sollozando contra el pecho de su esposo. La reconocían. Llevaban buscándola. Mi hija, dijo el hombre con voz ronca. Luz María. Las enfermeras quedaron atónitas. Una de ellas llamó a Andrea, que entonces era solo una enfermera junior asignada al área pediátrica. Corrió al lugar, echó un vistazo a la pareja y vio la verdad en sus manos temblorosas, en cómo sus dedos flotaban a centímetros del cristal sin atreverse a tocarlo. Una prueba de ADN lo confirmó. Luz María era efectivamente su hija. La reunión, sin embargo, no fue lo que nadie esperaba. La madre de Luz, Consuela, ya luchaba contra una afección cardíaca crónica. Su padre, Mateo, padecía una artritis tan severa que necesitaba un bastón solo para mantenerse en pie. Tenían más de 60 años, desgastados por décadas de trabajo y pobreza. La noticia de que su única hija había sido encontrada fue a la vez una bendición y una prueba cruel del destino. Andrea estuvo con ellos en la sala de consulta cuando los médicos entregaron las proyecciones de costos. Las cifras flotaron en el aire estéril como una sentencia de muerte. Mantener a Luz María con soporte vital, de manera indefinida, costaría más de lo que ellos ganarían en toda su vida. Consuela lloraba en silencio, los hombros sacudidos. Mateo apretaba su bastón hasta que los nudillos se le volvían blancos. No tenían seguros. Ni parientes adinerados. Solo una casa de campo en el interior, 2 cuerpos agotados y una tristeza tan profunda que podía romper los huesos. Se les dio tiempo para pensar. Esa noche, Andrea encontró a Mateo sentado solo frente a la capilla del hospital, mirando la luna. Solía cantarle, dijo con voz baja, la mirada perdida. La miraba y decía, papá, la luna me está mirando. Y yo le respondía, entonces sonríe, para que tenga algo bonito que recordar. Andrea se sentó a su lado, sin saber qué decir. Sintió el peso de su silencio más que cualquier palabra. A la mañana siguiente, con los ojos hinchados de llorar y manos que temblaban al firmar los documentos, los padres de Luz María dieron su consentimiento para retirarle el soporte vital. El hospital se preparó para el procedimiento, pero ocurrió algo inesperado.
En las horas que siguieron a la noticia, una rebelión silenciosa comenzó a brotar entre el personal. Enfermeras lloraban en rincones. Camilleros susurraban incrédulos. Andrea no pudo dormir. Caminó por los pasillos, con el corazón desgarrado entre el deber y la compasión. A las 2:14 de la madrugada, tomó una decisión. Entró a la sala de descanso y escribió en la pizarra: yo cubro 3 días, ¿quién se une? Al amanecer, más de una docena de nombres aparecían bajo el suyo. Cirujanos. El conserje que limpiaba la UCI. Incluso un joven residente que apenas conocía a Luz. Donaron parte de sus salarios, bonos, horas extras. Nadie preguntó si sería para siempre. Solo sabían que debía ser por ahora. El director del hospital, conmovido por la pasión del personal, accedió a retrasar la orden de desconexión. La burocracia se pausó. Se compró tiempo. Y así, Luz María permaneció. Durante las semanas siguientes, se convirtió en un símbolo silencioso de unidad. Aparecieron flores en su alféizar. Las enfermeras se turnaban para trenzarle el cabello. Andrea, que no tenía hijos propios, empezó a tratarla como algo más que una paciente. Le hablaba todos los días, contándole historias del mundo exterior, leyéndole poesía, describiéndole atardeceres, poniendo música suave desde un pequeño altavoz escondido bajo la cama. Buenos días, mi niña, le susurraba cada día, acomodándole la almohada. El sol está tímido hoy, pero aún brilla. Igual que tú. Pasaron 15 años. Las estaciones cambiaron. La gente iba y venía. Pero el cuarto 12 siempre conservó la misma luz. Una calidez extraña. Una sensación de que, quizá, solo quizá, Luz María estaba escuchando. Y si escuchaba, quizá, algún día, respondería. Andrea nunca había creído en fantasmas, pero había días en los que el silencio en la habitación se sentía habitado. No por la muerte, sino por algo más suave. Recuerdo, tal vez. ¿O esperanza? Había estado con Luz María tanto tiempo que la niña se volvió un punto fijo en su vida. Más seguro que el amanecer. Más constante que su propia respiración. Andrea no recordaba en qué momento sus visitas dejaron de ser parte de su turno y pasaron a ser algo sagrado. Casi maternal. Intentó explicárselo una vez a una interna joven. Hay algo en su silencio, dijo suavemente, alisando la sábana de Luz. No es vacío. Es presencia. Solo hay que quedarse quieta el tiempo suficiente para sentirlo. Algunos rodaban los ojos. Otros sonreían con cortesía. Pero unos pocos comprendían. Porque incluso en su estado inalterable, Luz María tocaba algo en la gente. Era un recordatorio de la fragilidad, de la crueldad silenciosa del tiempo y de cómo el amor podía nacer de las cosas más simples, como peinar el cabello de alguien, o leerle un poema favorito a una chica que tal vez nunca lo oiría. Andrea siempre creyó que Luz estaba consciente. Hubo momentos, breves y sutiles, en los que hubiera jurado que los dedos de la niña se movían con cierta canción, o que su respiración se volvía más profunda cuando Andrea le susurraba recuerdos antiguos. Tal vez era coincidencia. Tal vez un deseo profundo. Pero tal vez no. Una tarde de otoño, la luz dorada que entraba al cuarto 12 hacía que todo el espacio pareciera una catedral. Andrea se sentó junto a la cama de Luz, su voz suave, desgastada en los bordes. Han pasado 15 años, susurró, trazando con el dedo el borde de su mano. ¿Puedes creerlo, niña? 15 cumpleaños. 15 primaveras. El mundo sigue siendo ruidoso, sigue siendo un lío, pero hay pequeñas cosas que lo hacen hermoso. ¿Recuerdas el olor a canela? Hice pastel de manzana ayer. Mi nieto dijo que estaba demasiado dulce. Pero creo que él es demasiado serio. Soltó una risita, más para sí misma que para nadie más. Extraño tu voz, añadió luego de un momento. Nunca la escuché, no de verdad.
pero la sueño a veces. Es suave, como el viento entre los árboles. Creo que serías de esas chicas que cantan mientras doblan la ropa. Apuesto a que tienes una risa que hace que la gente se detenga solo para escucharla. A veces, cuando Andrea estaba demasiado cansada para hablar, encendía el pequeño altavoz junto a la cama y ponía canciones antiguas, boleros de su infancia, nanas en tonos suaves de español, piezas de piano que llenaban la habitación como una marea delicada. Observaba el rostro de Luz durante esas canciones. Siempre. Sin falta. Una noche, algo cambió. Andrea tarareaba suavemente, medio dormida en la silla junto a la cama, cuando lo vio, apenas más que un parpadeo, un leve movimiento del párpado. Se enderezó de inmediato, se inclinó, los ojos bien abiertos. «Luz», susurró. «Acabas de», pero el momento se desvaneció. O tal vez nunca había existido. Aún así, no pudo olvidarlo. Esa noche, en su apartamento, Andrea sacó sus viejos cuadernos, los que usaba para registrar cada cambio, cada sentimiento, cada tal vez. Había docenas de anotaciones. 2 de octubre, movimiento de dedos durante Mozart. 9 de noviembre, párpados se agitan al mencionar al padre. 14 de febrero, lágrimas. ¿Reales? ¿Imaginación? No lo estaba imaginando. Sabía que no. Fue en algún momento del año 12 del coma de Luz cuando Andrea empezó a escribir cartas, cartas que Luz no podía leer, pero cartas al fin. Las guardaba en un cuaderno de cuero. Cada entrada comenzaba con el mismo saludo, a mi niña dormida. En esas cartas, Andrea lo volcó todo. Su soledad. Su duelo. Sus pequeñas victorias. Los dolores en sus articulaciones, como su corazón se rompía cada vez que un paciente moría sin familia. Como el cuarto 12 se había convertido en un refugio ante todo ese dolor. Incluso confesó algo que nunca había dicho, que una vez estuvo embarazada. Fue hace décadas. Era joven, pobre y tenía miedo. El bebé no sobrevivió más allá del tercer mes. Fue una clase de tristeza que silenció todo lo demás en su vida. Nunca volvió a intentarlo. Pero cuando llegó Luz María, algo antiguo y tierno despertó en ella. Tú me salvaste, escribió Andrea en una de esas cartas. No lo sabes, pero lo hiciste. Me diste a alguien a quien cuidar otra vez. ¿En quién creer? Algunas noches se quedaba después de su turno solo para sentarse con Luz. Las enfermeras la saludaban con una sonrisa al pasar, comprensivas. No era una obligación. Era devoción, y aún así, por muy cercana que se sintiera, Andrea no podía sacudirse una verdad. El resto del mundo estaba olvidando a Luz María. Llegaba personal nuevo que no conocía la historia. Jóvenes médicos se burlaban de la idea de que las emociones interfirieran con la lógica clínica. Los administradores empezaban a cuestionar el costo continuo. Henriette temía lo que pasaría cuando ella ya no estuviera para protegerla, así que tomó precauciones. Escribió cartas no solo para Luz, sino sobre ella, a la junta del hospital, a periódicos locales, a redes de beneficencia. Inició una pequeña campaña, en susurros y donaciones, reuniendo lo suficiente para asegurar el cuidado de Luz por años, incluso si Andrea ya no estaba. Y durante todo ese tiempo, Luz seguía inmóvil. Su pecho subía y bajaba. Su rostro inalterado, pero en el corazón de Andrea, estaba más viva que nunca. A veces, cuando el sol entraba con el ángulo justo, Andrea contenía el aliento y juraba ver un destello de emoción en el rostro de Luz, una mueca, una sonrisa, una sombra de reconocimiento. Y en esos segundos, le susurraba, sé que estás ahí, mi niña. No me voy a ir. Y nunca lo hizo. No hasta aquel día, meses después, cuando un conductor descuidado lanzó su cuerpo al aire en una intersección. Una pelvis fracturada, 2 costillas rotas, un año de rehabilitación dolorosa. Salió del hospital en silla de ruedas y dejó a Luz María atrás. La despedida casi la mató. Volveré pronto, le susurró. Te cuidarán hasta que regrese. Solo, no te rindas, ¿sí?
Aún no, pero el tiempo tiene una forma cruel de torcer las promesas. Y cuando volvió, el cuarto 12 guardaba un secreto más oscuro de lo que nadie podía imaginar. Un año antes del regreso de Andrea al cuarto 12, ocurrió un cambio de turno que nadie notó, al menos al principio. No estaba registrado en los expedientes del paciente, ni marcado en ningún calendario. Pero en el silencio de los largos pasillos del hospital, algo había cambiado. La enfermera nocturna asignada a Luz María había sido trasladada. El médico que la visitaba todos los miércoles por la mañana fue ascendido y reemplazado. Y en ese vacío silencioso entró alguien que sabía exactamente cuán invisible se había vuelto Luz. El doctor Rafael Ávila llevaba solo unos meses en el hospital. Llegó con zapatos relucientes y un cabello impecable, el tipo de hombre que vestía su bata blanca como una armadura y hablaba con tonos cortantes y autoritarios. Su currículum era impresionante. Harvard, Johns Hopkins, media docena de publicaciones científicas y una reputación de optimizar ineficiencias costosas. Al principio, nadie cuestionó sus decisiones. Redujo horas extra. Cerró una de las salas sin uso. Retiró el soporte vital de pacientes cuyas posibilidades consideraba clínicamente insignificantes. Y con esa misma lógica fría, volvió sus ojos hacia el cuarto 12. Han pasado 15 años, dijo a la Junta una mañana. Sin respuesta. Sin signos de mejoría. Y sin familiares presentes. Andrea no estaba allí para hablar en nombre de Luz María. Y las enfermeras que quedaban habían aprendido a elegir bien sus batallas. Así que nadie dijo no. Lo que no sabían, lo que nadie sabía, era que Luz María ya se había movido. Ocurrió una noche, después de que la mayoría del ala se había sumido en el silencio. Una enfermera joven, cansada y distraída, ajustaba el suero de Luz cuando lo vio, un leve estremecimiento. Primero los dedos. Luego los párpados. Los labios se entreabrieron, y por un segundo imposible, susurraron algo, un sonido tan tenue, tan humano, que le heló la sangre. «Doctor», gritó, el corazón latiéndole con fuerza, buscando a tientas su teléfono. El doctor Ávila estaba de guardia esa noche. Llegó en minutos, con una expresión inescrutable. La enfermera, boquiabierta, temblando, señaló a Luz. Se movió, dijo. La escuché decir algo. Creo que está. Él alzó una mano para silenciarla. Sereno. Frío. Las alucinaciones durante turnos largos son comunes, dijo con calma. Has trabajado 16 horas, ¿cierto? La enfermera parpadeó. Pero, no tiene actividad neurológica, añadió él. Su cuerpo reacciona a estímulos a veces. Reflejos. Nada más. Ella dudó, pero asintió lentamente. Era nueva. Aún sin encontrar su lugar. Y el doctor Ávila sonaba tan convencido. Él la despidió, esperó a que se marchara, y luego se volvió hacia Luz María. Ella yacía inmóvil otra vez, pero junto a su almohada, sobre un bloc donde el personal anotaba signos vitales, había un garabato tembloroso, apenas legible, escrito con trazos desiguales. No. Por favor, ayúdame. El doctor Ávila lo observó largo rato. Luego, sin decir palabra, arrancó la hoja del bloc, la dobló y la guardó en el bolsillo de su bata. Borró sus palabras de la habitación. Y a la mañana siguiente, presentó una recomendación. La paciente no muestra signos de mejoría neurológica. Se recomienda retirada del soporte. El documento se enterró discretamente bajo otras prioridades del hospital. Reuniones presupuestarias. Falta de personal. Nadie lo miró con atención. Nadie preguntó por qué. Luz María volvió al silencio, pero algo dentro de ella había cambiado. En las semanas siguientes, sus signos vitales comenzaron a alterarse sutilmente. Su pulso se mantenía más constante. Su piel se sentía más cálida. Sus músculos se contraían con mayor frecuencia. Los datos estaban allí, silenciosos,
estables, innegables. Pero fueron descartados como respuestas ambulatorias, espasmos involuntarios. Nada más, hasta que su vientre comenzó a hincharse. Al principio fue gradual, tan leve que podía pasar desapercibido en los cuidados rutinarios. Una leve dureza bajo la bata. Una firmeza bajo la sábana. Las enfermeras murmuraban inquietas, pero el médico de cabecera, Ávila, las desestimó a todas. No menstrua. No está biológicamente activa. Es retención de líquidos. Común en pacientes en coma prolongado, pero los murmullos crecieron. Para el cuarto mes, su abdomen ya era visiblemente abultado. Demasiado para ignorar. Una enfermera distinta trató de alertar. Solicitó una ecografía pélvica. Fue denegada. Luego apareció una nota en su expediente, el de Luz María, no el de la enfermera, que decía, examen innecesario evitado por criterio del médico. Y así, el silencio continuó. Solo Luz María sabía la verdad. En ese espacio oscuro donde su mente flotaba, entre el recuerdo y el olvido, empezó a sentir la presencia en su interior. Un movimiento lento. Un nuevo latido. Una vida. No suya, pero nacida de ella. Creciendo. Esperando. No podía hablar. No podía gritar. Pero a su manera, luchaba. Una noche, sus dedos se movieron otra vez. Intentó formar un puño. Sus labios se abrieron, el aire se quebró en su garganta. Alguien, ayúdeme, pero la habitación siguió oscura. Las máquinas siguieron su canto. El silencio se mantuvo, y afuera, en esos pasillos estériles, Andrea estaba a cientos de kilómetros, mirando un techo desconocido, sintiendo en los huesos que algo iba mal, sin saber por qué. Andrea jamás imaginó que volver a cruzar las puertas del hospital se sentiría tan extraño. El olor a antiséptico era el mismo, el zumbido suave de las luces fluorescentes, el chirrido de las suelas de goma sobre el suelo pulido, todo le resultaba familiar. Y, sin embargo, todo parecía más delgado. Frágil. Como una fotografía expuesta al sol durante demasiado tiempo. Sus pasos resonaban por el pasillo como si ya no pertenecieran allí. Sus colegas la saludaron con sonrisas cargadas de sorpresa. Algunos abrazos, algunas bienvenidas cálidas. Pero también había otra cosa, una tensión en el aire que no podía precisar. Lo atribuyó a su ausencia. Un año era mucho tiempo, especialmente en un lugar donde los días se mezclaban como agua derramada. No se detuvo a instalarse. Solo quería ver a Luz María. El cuarto 12 estaba al final del pasillo. Andrea dejó que sus dedos rozaran la pared mientras pasaba frente a puertas conocidas, nombres que aún recordaba, pacientes que había perdido o amado. Pero al llegar a la última puerta, su mano titubeó. ¿Y si Luz ya no estaba? ¿Y si algo había pasado? Pero cuando abrió la puerta, allí estaba, Luz María, inmóvil, hermosa, respirando. Andrea soltó un suspiro leve, un peso que no sabía que cargaba. Entró, cerró la puerta suavemente tras de sí y se acercó a la cama. He vuelto, susurró, apartando un mechón de cabello de la frente de Luz. Cumpliste tu promesa, ¿verdad? La habitación estaba en silencio salvo por el ritmo de las máquinas. Andrea tomó el expediente al pie de la cama y hojeó las notas. Todo parecía normal. Controles rutinarios. Signos vitales estables. Pero algo le roía por dentro. No había notas recientes de interacción. Ninguna observación. Solo mantenimiento. Frunció el ceño. Se sentó junto a Luz, tomó su mano, siempre tibia, siempre suave, y comenzó a hablarle. Como siempre, pero fue entonces cuando lo notó. El rostro de Luz, pálido y sereno, no había cambiado. Pero su cuerpo sí. Los ojos de Andrea descendieron lentamente, y entonces lo vio. La sábana se curvaba de manera antinatural sobre el abdomen de la joven. Andrea se paralizó. 1000 pensamientos chocaron en su cabeza, ninguno coherente.
Apartó la manta con manos entrenadas, suaves, y el aire abandonó sus pulmones. El vientre de Luz estaba hinchado. Redondo. Tenso. No era hinchazón. No era retención de líquidos. Aquello era embarazo. La visión de Andrea se estrechó. Las manos se le helaron. Retrocedió tambaleándose, derribando la silla, el corazón golpeándole las costillas. Abrió la boca, pero no salieron palabras. Por un momento, el mundo entero se redujo a esa imagen horrible, una joven en coma, embarazada. Corrió por los pasillos, entre enfermeras confundidas y residentes boquiabiertos. Su voz temblaba mientras pedía ayuda, llamaba a médicos, exigía respuestas. Las piernas le pesaban, pero su mente era relámpago. El aliento se le rompía en jadeos cortos. Acudieron de inmediato. Enfermeras. Médicos. Un escaneo de emergencia lo confirmó en minutos. Luz María tenía 31 semanas de embarazo. Se armó un equipo. Se hicieron preparativos. Y mientras todo sucedía, Andrea permanecía fuera del quirófano, los puños apretados, el estómago revuelto. Alguien le había hecho esto. A ella, a Luz. El parto fue difícil. El bebé, una niña, era diminuta, apenas pesaba 4 libras, y no lloró durante los primeros 17 segundos. Luego, un chillido agudo y fino cortó la tensión como una cuchilla. Andrea rompió en llanto al oírlo. Llamó a la niña Esperanza. Mientras el equipo de neonatología trabajaba para estabilizarla, Andrea enfrentó al médico de guardia, un joven que no reconocía. Cuando preguntó por el control prenatal de Luz, el rostro del médico se contrajo de confusión. No hubo ninguno, dijo. El doctor Ávila manejaba su caso. Negó todas las evaluaciones. La voz de Andrea bajó. Negó, afirmó que no eran necesarias. Que ella no era biológicamente viable. La verdad, creíamos que seguía el protocolo. Andrea lo miró fijamente, el corazón acelerado. Él lo sabía. El joven médico tragó saliva. No sé lo que él sabía. Solo sé que nos mantuvo al margen. No esperó más. Atravesó los pasillos, bajó por las escaleras, llegó al ala administrativa. Cuando alcanzó la oficina de Ávila, no llamó. Empujó la puerta y entró. Él levantó la vista, sorprendido, pero no alarmado. Ah, enfermera Andrea, dijo con tranquilidad, levantándose del escritorio. Bienvenida de vuelta. Ella no respondió. Él señaló la silla frente a su escritorio. Por favor, tome asiento. Tú lo sabías, dijo. Su voz era baja, firme, aterradoramente calmada. Sabías que estaba embarazada. La sonrisa de Ávila no se deshizo. Me temo que no entiendo de qué habla. Andrea se acercó. Negaste su atención. Bloqueaste exámenes. Ignoraste señales visibles. Mentiste a tu equipo. Él suspiró, se sentó. Enfermera, Luz María ha estado sin respuesta por más de una década. Su actividad cerebral es mínima. Su caso es trágico, pero no único. Es común malinterpretar síntomas en estas situaciones. Andrea se inclinó sobre el escritorio. Ella escribió una nota. Eso lo hizo titubear. Ella lo vio. Un destello. ¿Qué nota? Preguntó, demasiado rápido. Andrea no pestañeó. La destruiste. Pero alguien más la vio. Y la encontraremos. O alguien que la recuerde. Y entonces descubriremos qué más has estado ocultando. El doctor Ávila se recostó lentamente, las manos entrelazadas. Ha estado fuera un año, Andrea, dijo con tono suave. Las cosas cambian. La gente sigue adelante. Yo no, susurró ella. Y ella tampoco. Se dio la vuelta y salió. Las piernas le temblaban, pero su determinación nunca había sido más firme. Andrea no durmió esa noche.
Permaneció en la sala de descanso del personal mucho después de que su turno hubiera terminado, una taza de té enfriándose entre sus manos, sus pensamientos enredados entre la furia y la incredulidad. El hospital había cambiado, sí. Pero no así. No en silencio. No con secretos tan oscuros escondidos tras paredes limpias y sonrisas educadas. Sabía que algo impensable había sucedido, pero saberlo no era suficiente. Necesitaba pruebas. A la mañana siguiente, regresó a la sala de archivos administrativos, un lugar silencioso, sin ventanas, escondido entre la morgue y el ala de registros, donde montones de expedientes y respaldos digitales vivían bajo luces fluorescentes. Ingresó su código de acceso, con el corazón latiendo con fuerza, y escribió el nombre, Luz María. Archivo tras archivo apareció en la pantalla. Andrea los recorrió, leyendo cada entrada, cada nota, cada ajuste de signos vitales, cada cambio de dosis, cada código de respuesta. Y entonces lo encontró. Un vacío. Desde finales de la primavera hasta principios del otoño del año anterior, casi no había documentación. Solo constantes vitales diarias, copiadas, pegadas, idénticas. Sin observaciones. Sin imágenes. Sin notas de comportamiento. Nadie la había visto, no oficialmente. Eso era imposible. Andrea buscó los horarios de turnos, rastreando los nombres de las enfermeras asignadas al cuidado de Luz María. Muchas eran contrataciones recientes. Un nombre resaltó, Elisa Tran, una enfermera joven y de voz suave que Andrea había mentoreado alguna vez, justo antes de su accidente. La encontró en la sala de descanso, encorvada sobre un café de máquina expendedora, los ojos hinchados por el turno de noche. Elisa, dijo Andrea con gentileza, sentándose junto a ella. ¿Puedo preguntarte algo sobre el cuarto 12? La chica se paralizó. Sus dedos apretaron la taza. Me dijeron que no hablara de eso. Andrea se inclinó más. ¿Quién te lo dijo? Elisa tragó saliva. El doctor Ávila. Dijo que Luz no respondía. Que no debíamos desperdiciar recursos. Pero yo, bajó la mirada, avergonzada. Creí ver que parpadeaba una noche. Solo una vez. Lo anoté, pero la nota desapareció del expediente al día siguiente. Andrea asintió lentamente. ¿Viste algo más? Elisa dudó. Luego, su abdomen cambió. Pedí hacer una ecografía. Él la negó. Dijo que era mi imaginación. Cuando insistí, me amenazó con rescindir mi contrato. La voz de Andrea se suavizó. ¿Estarías dispuesta a escribir una declaración? Tengo miedo, susurró Elisa. Pero sí. Por ella, lo haré. Fue el primer hilo. Andrea pasó los días siguientes tirando del resto. Contactó al laboratorio en secreto y solicitó una prueba de paternidad. Ya tenía muestras de Luz María y de su recién nacida, Esperanza. La tercera muestra, del hombre que sospechaba, fue más complicada, pero los hospitales conservan sangre, y el doctor Ávila se había sometido a análisis rutinarios como parte de una campaña de bienestar interno pocos meses antes. Andrea conocía al técnico adecuado. Sabía qué preguntas hacer. Sabía cómo susurrar en lugar de gritar. En una semana, tuvo los resultados. La coincidencia de paternidad era del 99.98%. Era él. Un grito se le atoró en la garganta al ver los números, pero no lo soltó. No aún. No hasta tener todo listo. Llevó el informe a la Junta de Ética del hospital. La sala estaba en silencio cuando entró, carpeta en mano, las palmas sudorosas. Una fila de administradores se alineaba tras una mesa brillante. El director, un hombre que alguna vez la felicitó por organizar comidas durante una epidemia de gripe, ahora la miraba como si ella pudiera estallar. Creo, dijo Andrea con lentitud, que se ha cometido un crimen en este hospital. Sollozos ahogados. Murmullos. Un carraspeo agudo. ¿Comprende lo que está sugiriendo? Preguntó el director, con voz cuidadosamente neutral. Sí. Y tengo pruebas.
colocó la carpeta sobre la mesa. Dentro había copias de la prueba de paternidad, la declaración firmada de Elisa, un registro con fecha y hora de los signos vitales de Luz mostrando cuando empezó a cambiar su estado, y una carta de Andrea, un testimonio personal de los años junto a Luz María y el día en que encontró a su hija por nacer. El silencio era sofocante. Lanzaremos una revisión interna, dijo finalmente alguien. No, interrumpió Andrea. Llamarán a la policía. Más silencio, pero esta vez ya no era tan fuerte. 2 días después, llegaron los detectives al hospital. El doctor Rafael Ávila fue escoltado fuera del edificio con las manos esposadas, el rostro inexpresivo, los ojos ocultos tras gafas oscuras. Las cámaras lo esperaban afuera. Los reporteros zumbaban. La ciudad quería justicia, pero Andrea no estaba allí por venganza, estaba allí por Luz María, por la niña que no había pronunciado una palabra en 15 años, pero que lo había dicho todo con su silencio. Esa noche, Andrea visitó a Luz, sentándose a su lado como siempre. Las máquinas pitaban con constancia. El zumbido suave del oxígeno llenaba el espacio como una canción de cuna. Lo lograste, niña, susurró, apoyando su frente en la mano de Luz María. Aguantaste lo suficiente para que la verdad te encontrara. En la sala de neonatología, Esperanza se movía en su cuna, una manita alzándose hacia la luz cálida del incubador. Afuera, el viento cambió de dirección, y dentro, algo más profundo que la justicia comenzaba a echar raíces. La sala de partos estaba en silencio, salvo por el zumbido de las máquinas y la tensión callada que se aferraba a las paredes como niebla. Luz María yacía sobre la camilla, los ojos aún cerrados, su respiración guiada por las máquinas que la habían sostenido durante más de una década. A su alrededor, el equipo médico se movía con urgencia, sus voces bajas pero firmes. Se había llamado a un especialista en partos de alto riesgo. El anestesiólogo estaba listo, aunque Luz no requería anestesia, su cuerpo estaba inconsciente, sin resistencia. Andrea permanecía justo afuera de la ventana de observación, las manos presionadas contra el cristal, los nudillos blancos. El corazón le latía como un tambor de guerra. Había presenciado cientos de nacimientos durante su carrera como enfermera. Pero nunca uno como este, porque esto no era solo un nacimiento, era una redención. Adentro, el cirujano dio la señal final y, con precisión practicada, comenzó la cesárea. Andrea observó cada movimiento, cada segundo de rojo y blanco y carne frágil. Contuvo el aliento. Luego vino el silencio. Se alargó, 5 segundos. 10. 15. Nada. Andrea clavó las uñas en el marco de la ventana. Murmuró sin darse cuenta, vamos, pequeña, llora. Por favor, llora. 17 segundos. Un llanto, fino, agudo, incierto, pero vivo. Andrea se desplomó en la silla tras ella, sollozando de alivio. Dentro de la sala, el médico levantó a la recién nacida, aún húmeda por el parto, y la entregó a unos brazos esperantes. Una enfermera se apresuró a despejarle las vías respiratorias, a estimular sus pulmones diminutos, a envolver su cuerpo tembloroso en calor. Esperanza. Andrea había elegido el nombre mucho antes de que naciera la niña. Esperanza. Casi parecía una palabra demasiado frágil para un alma nacida en la tormenta, pero ninguna otra le hacía justicia. No era solo la hija de Luz María, era la hija del silencio. De la supervivencia, era el latido que había crecido en las sombras, intacto ante la crueldad, libre del dolor. Esperanza. Andrea corrió a la unidad de cuidados intensivos neonatals, siguiendo a las enfermeras mientras llevaban la incubadora por el pasillo. La bebé fue depositada con cuidado en su capullo estéril y brillante. Tubos, monitores, sensores la rodeaban, pero su llanto se había transformado en una respiración constante. Estaba luchando. Estaba viva. Andrea colocó la mano sobre la cúpula de plástico, la voz atrapada en la garganta. Ya estás a salvo, pequeña. Lo lograste. Detrás de ella, el hospital murmuraba. El personal estaba conmocionado.
La historia se había esparcido, sobre el coma, el embarazo, el arresto. Había incredulidad, indignación, miedo. Pero sobre todo, una silenciosa sensación de asombro. Y sin embargo, no había terminado. 2 días después, la junta del hospital se reunió en sesión de emergencia. Había que tomar una decisión. Luz María seguía con vida. Pero su estado no había cambiado. Y ahora, con su agresor expuesto, la presión mediática en aumento y el hospital bajo escrutinio, resurgieron las preocupaciones por responsabilidad legal, costos y viabilidad a largo plazo. Se reunieron a puertas cerradas. Revisaron expedientes, estados financieros, riesgos jurídicos. Y al final, tomaron una conclusión silenciosa y devastadora. Discontinuarían el soporte vital. Andrea se enteró por un memorándum, frío, clínico, sin firma. Lo miró, los dedos temblorosos, incapaz de moverse. No, susurró. Irrumpió en la oficina del director, el papel en la mano. No pueden hacer esto. Saben lo que le hicieron. Saben que esto no es por protocolo, es por vergüenza. Quieren que desaparezca porque su existencia les recuerda que fallaron en protegerla. El director se frotó las sienes, la voz cansada. Andrea, no tomamos decisiones basadas en emociones. Entonces quizás no deberían tomar decisiones en absoluto. Esa noche, Andrea volvió al cuarto de Luz María. Las máquinas pitaban con regularidad, ajenas al plazo que se avecinaba. Andrea se sentó junto a ella, mirando el vacío. No sé si puedes oírme, comenzó, la voz espesa por la pena. Pero vienen mañana. A terminar esto. A desconectarte. Quieren olvidar. Pero yo no los dejaré. Se levantó, salió, y volvió minutos después, con el cuerpo envuelto de esperanza en brazos. Se sentó de nuevo. Tal vez necesitas una razón. Una mano que sostener. Con ternura, Andrea colocó a la recién nacida sobre el pecho de Luz María. Los tubos y cables fueron acomodados con cuidado. La bebé se movió, emitió un llanto suave, buscando contacto. Y entonces, quietud, seguido de algo más. Un espasmo. Los ojos de Andrea se abrieron de par en par. La mano de Luz María se movió. No fue un reflejo. No fue un espasmo. Se alzó. Temblorosa, la mano de Luz María subió, apenas unos centímetros, y descansó sobre su hija. Andrea ahogó un grito, se tapó la boca, las lágrimas brotaron. El monitor pitó más rápido. No de alarma, con ritmo. Luego, la cabeza de Luz se inclinó levemente. Sus párpados temblaron, y finalmente, abrió los ojos. Al principio estaban desenfocados. Abiertos. Parpadeando ante la luz, Andrea no podía moverse. No podía respirar. La mirada de Luz se desvió, y se posó en el bebé sobre su pecho. Abrió la boca. No salió palabra, pero el aliento se le cortó, los ojos se le llenaron. Andrea se acercó, su voz un susurro. «¿Estás despierta?» Luz volvió a parpadear. Una lágrima le rodó por la mejilla, y en ese momento frágil, 2 almas, madre e hija, se encontraron a través de lo imposible. Andrea cayó de rodillas junto a la cama, sollozando con libertad. «Lo lograste», susurró. «Volviste». Afuera de la puerta, el hospital seguía. Se actualizaban expedientes. Sonaban teléfonos. Pero en el cuarto 12, el tiempo contenía el aliento. La vida había regresado, no con sirenas, no con fanfarria, sino con un llanto, y la suave fuerza de la mano de una madre. El mundo era enceguecedor cuando Luz María abrió los ojos. La luz, antes distante y filtrada a través de capas de oscuridad, ahora la envolvía sin piedad. Era demasiado blanca, demasiado intensa, demasiado limpia. Los sonidos chocaban con sus pensamientos como cristales rotos. El pitido constante de las máquinas. El susurro del aire entre tubos. Voces, bajas, urgentes, desconocidas. Volvió a cerrar los ojos, abrumada.
pero el peso sobre su pecho era real. Cálido. Con vida, los abrió otra vez, más despacio esta vez, y miró hacia abajo. Un bebé, tan pequeño. Envuelto en blanco. Respirando suavemente sobre ella. Su bebé. Un rayo de miedo le atravesó el pecho. No podía comprenderlo. No sabía explicarlo. Pero en el momento en que su mano rozó los rizos suaves de la cabeza de la niña, algo antiguo e instintivo le inundó las venas. Lo supo. Esa criatura era suya. Abrió los labios para hablar, pero su garganta estaba áspera. Seca. El intento le sacudió la mandíbula con espasmos. Andrea estuvo a su lado en segundos. «Estás a salvo», susurró, presionando un paño húmedo sobre la frente de Luz. «Estás despierta. Todo está bien. No intentes hablar». Los ojos de Luz se fijaron en ella, reconociendo esa voz familiar como una melodía largamente olvidada. Frunció el ceño. Quería hacer 1000 preguntas, pero su cuerpo no obedecía. Andrea sonrió entre lágrimas. «No tienes que decir nada», susurró. «Esperé 15 años solo para verte parpadear». Más tarde, cuando los médicos llegaron, Andrea permaneció junto a ella. Le hicieron pruebas. Escáneres. Comandos básicos. Luz aún no podía hablar, pero podía sentir. Parpadear. Apretar una mano. Podía sentir el mundo otra vez, y el mundo, sorprendido por su desafío a todos los pronósticos, tendría que aprender a sentirla de vuelta. Cuando los doctores se marcharon, Andrea acercó a la bebé. Luz la miró, con los ojos abiertos de asombro y miedo. «Es tuya», dijo Andrea con suavidad. «Se llama Esperanza. Le diste vida, incluso cuando el mundo te lo había arrebatado todo». Luz parpadeó. Las lágrimas le rodaron silenciosas por las mejillas. Andrea se sentó al borde de la cama, con la niña en brazos. «¿Recuerdas algo?». Los labios de Luz se movieron. Una palabra. Apenas audible. «No». Andrea asintió. No le sorprendía. «Iremos despacio», dijo. «Ya hiciste lo imposible. El resto, lo descubriremos juntas». Los días pasaron con lentitud. Cada hora traía nuevos desafíos. Los músculos de Luz eran débiles. Su memoria, fragmentada. Entraba y salía del sueño, a veces sin distinguir si aún estaba soñando, pero cada vez que abría los ojos, la niña estaba allí. Su hija, a veces en brazos de una enfermera. A veces dormida en una cuna junto a su cama. Pero siempre cerca. Siempre presente, y eso la aterraba más que nada. Una noche, mientras Andrea le ajustaba la manta, vio el miedo en su rostro. «¿Qué ocurre, cariño?», preguntó con ternura. Luz tragó saliva. Su voz era apenas un suspiro. «No sé cómo ser su madre». Andrea se sentó, cruzó las manos sobre el regazo. «Ya lo eres», respondió. «No pedí esto», dijo Luz, la voz quebrada. «No lo elegí. Ni siquiera recuerdo lo que me pasó. No sé quién soy». Andrea le tomó la mano. «Eres alguien que sobrevivió», dijo. «Y esa pequeña también. Gracias a ti». Luz apartó la mirada, las lágrimas formándose de nuevo. «No tengo un hogar. Mis padres ya no están. No tengo nada. Me tienes a mí», afirmó Andrea. Luz la miró. «No tienes que hacer esto sola. No lo harás. Te hice una promesa hace mucho, cuando aún no podías oírla. Dije que estaría aquí cuando despertaras. Y lo decía en serio». En las semanas siguientes, el hospital le proporcionó terapia, rehabilitación física y atención psicológica. Poco a poco, fue recobrando fuerzas. Su memoria regresaba en retazos, sonidos, sensaciones, el aroma del jabón en las manos de su madre, la risa de alguien cuyo rostro no podía recordar. Pero los años entre su infancia y el presente seguían envueltos en niebla. No preguntó por el embarazo, al principio, pero un día, a solas con Andrea, susurró: «¿Quién me hizo esto?».
Andrea la miró a los ojos, con el corazón roto de nuevo. El hombre que te lastimó ya no puede tocarte ni a ti ni a tu hija. Luz cerró los ojos. Esa noche, soñó que corría, no huyendo, sino avanzando hacia algo. Una voz infantil la llamaba a lo lejos, y al volverse, Esperanza la esperaba en un campo bañado de luz, riendo, con los brazos extendidos. A la mañana siguiente, Luz pidió sostener a su hija por primera vez. Andrea le colocó a la bebé en los brazos, guiándola con cuidado. Luz miró a Esperanza, que bostezó y se acurrucó contra su calor. Se parece a ti, dijo Andrea. Luz negó con la cabeza. Ella es más fuerte. Andrea sonrió. Porque nació de ti. Por primera vez, Luz sonrió de vuelta, tímidamente. Temblorosa. Pero verdadera. 6 meses después, las máquinas desaparecieron. Ya no había monitores. Ni tubos. Ni Iversus susurrando al lado de la cama, ni máscaras de oxígeno zumbando con cada respiración. Luz María ya no era una paciente. Ya no era la bella durmiente. Era madre. Sobreviviente. Una mujer al borde de una vida que había esperado demasiado para comenzar. Andrea la había llevado, junto con la pequeña Esperanza, a su propia casa, una vivienda modesta de color amarillo al borde del pueblo, donde el viento olía a eucalipto y a pan tostado por las mañanas. La habitación del bebé era la más pequeña de la casa, pero la más luminosa. La hija de Andrea había pintado las paredes de un suave color lavanda, y su hijo había armado la cuna con manos torpes y orgullosas. No era lujosa, pero era segura, y para Luz María, era suficiente. Cada mañana despertaba con el canto de los pájaros y el gorgoteo de su hija intentando formar sus primeras palabras. A veces solo eran balbuceos. A veces solo el golpeteo de manos diminutas contra las barandillas de la cuna. Pero cada sonido era una sinfonía. Un recordatorio de que el silencio no había vencido. Todavía caminaba con bastón. Algunos días, sus piernas temblaban. Su mano derecha respondía con lentitud. Pero cargaba a Esperanza con una fuerza que no venía de los músculos, sino de la memoria. En las primeras horas del día, antes de que alguien más se levantara, solía sentarse en el porche envuelta en una manta, con la bebé en brazos, y observar el amanecer. Andrea siempre la acompañaba con 2 tazas de té, una fuerte para ella, otra más suave para Luz, con un toque de miel. No siempre hablaban, no hacía falta. Una mañana, mientras el otoño comenzaba a notarse en el aire, Luz miró a su hija y susurró, «Algún día, ella preguntará». Andrea giró la cabeza. ¿Preguntar qué? ¿De dónde vino? Andrea exhaló lentamente. ¿Y qué le dirás? Luz pensó largo rato. Le diré que vino del silencio, dijo. Pero no de la vergüenza. Que su vida comenzó en un lugar de dolor, pero fue el amor lo que la trajo a la luz. Le diré que nació de la fuerza. La mía. La tuya. Y que ella me salvó a mí antes de que yo pudiera salvarla. Andrea le tomó la mano. Estará orgullosa de ti, dijo. Estará orgullosa de nosotras, respondió Luz. Más tarde ese día, recibieron una carta del abogado encargado del caso penal contra el doctor Ávila. Había sido condenado a 35 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional. El caso había captado la atención nacional, generando debates sobre consentimiento, ética médica y los derechos de los pacientes inconscientes. Se habían formado grupos de defensa. Se redactaban leyes en varios estados, pero más importante que eso, la gente había empezado a preocuparse. Andrea fue invitada a hablar en nombre de quienes no pueden hacerlo. Rechazó las entrevistas televisivas, los grandes escenarios, pero aceptó participar en un panel comunitario organizado por el hospital. Allí, frente a un pequeño grupo de médicos, enfermeras y estudiantes de medicina, contó la historia de Luz María. No habló desde la rabia, habló desde la verdad. Ella no estaba dormida, dijo con serenidad. Estaba esperando. Y mientras esperaba, alguien la traicionó. Pero no desapareció.
no se desvaneció. Aguantó. Y cuando su hija lloró por primera vez, Luz María regresó, no porque la salvamos, sino porque siempre estuvo aquí. Hubo lágrimas en la sala. No por la injusticia, sino por la belleza de lo que había sobrevivido a ella. En los meses siguientes, comenzaron a llegar donaciones. Se fundó una organización con el nombre de Luz, el Proyecto Esperanza, dedicado a apoyar a víctimas de abuso que no pueden hablar por sí mismas. Financiaba cuidados a largo plazo, ofrecía ayuda legal a familias y ayudaba a instalar medidas de seguridad en instalaciones médicas de atención prolongada. Luz no asistió a la ceremonia de inauguración. Se quedó en casa, acunando a su hija bajo el árbol de lilas del patio trasero, tarareando una nana que no recordaba haber aprendido. Una tarde, mientras Andrea horneaba pan en la cocina, Esperanza se puso de pie por primera vez. Luz aplaudió, boquiabierta de alegría, llamando a gritos a Andrea. Ambas rieron, brazos extendidos, mientras la niña avanzaba con pasos tambaleantes, insegura pero decidida, igual que su madre. Esa noche, mientras Andrea le colocaba una manta a Luz en el porche, miró hacia las estrellas. «Ya no eres esa niña en la acera», dijo suavemente. Luz sonrió. «No. Soy la mujer que volvió a levantarse». Se quedaron en silencio un momento. Luego Luz preguntó, ¿crees que las personas pueden sanar, incluso si no recuerdan la herida? Andrea lo meditó. Creo que sanar es lo que hacemos después, dijo. Incluso si el antes se ha ido. No necesitas recordar el dolor para reconstruir la alegría. Dentro de la casa, Esperanza se movía en su cuna, la luz nocturna arrojando halos dorados sobre sus mejillas. Y afuera, el viento llevaba el aroma de un nuevo comienzo. En un mundo donde algunas voces son silenciadas, la historia de Luz María nos recuerda que incluso en la quietud hay fuerza. Incluso en el silencio hay esperanza. Y a veces, el llanto más pequeño puede despertar la verdad más grande. La vida continuó en la casa amarilla. Las rutinas se llenaron de risas suaves, pasos inseguros y juguetes desperdigados por el suelo. Luz María, aunque aún en recuperación, ya no se sentía como un fantasma entre los vivos. Se sentía presente. Real. A veces, incluso feliz. Las mañanas se llenaban con el canto de esperanza desde su cuna, ese canto sin palabras que se sentía como una promesa. Las tardes transcurrían entre cuentos leídos al pie del árbol de lilas y comidas simples compartidas entre las tres, Andrea, Luz y la niña que lo cambió todo. Andrea a veces se sorprendía mirando a Luz desde el marco de la puerta, con una mezcla de asombro y ternura. Aquella joven que había permanecido 15 años entre dos mundos, ahora mecía a su hija con una paciencia nacida del dolor, pero tejida con amor. En las noches tranquilas, Luz escribía. Aún tenía dificultad con la mano derecha, pero insistía. En un cuaderno encuadernado en tela celeste, redactaba pequeñas entradas para Esperanza. Para cuando puedas entender, le decía en voz baja. Para cuando preguntes. En esas páginas contaba fragmentos de memoria, pensamientos sobre el mundo, lo que sentía al verla caminar, lo que temía al cerrar los ojos. Pero sobre todo, contaba una historia, la suya. Una historia de pérdida, sí. De injusticia. Pero también de resistencia. De fe. De una cadena de actos pequeños, una enfermera que se negó a rendirse, un equipo que dijo sí cuando el sistema decía no, una comunidad que escuchó cuando otros habían callado. Una historia donde el amor no lo curaba todo, pero lo hacía posible. A veces, mientras Esperanza dormía, Luz le susurraba nanas al oído, versos que surgían desde alguna parte desconocida de su interior. Duerme, mi niña, duerme, entonaba. Que la luna hoy te guarda, y mi voz será tu casa. Andrea sonreía desde la cocina, sin interrumpir. Y el mundo, más allá de esas paredes, giraba rápido, distraído, en su ruido habitual. Pero allí, en ese rincón tibio del tiempo, 3 generaciones reconstruían algo sagrado. Un hogar. Cuando Esperanza cumplió 1 año, la casa se llenó de globos y de vecinos curiosos. Hubo pasteles,
música baja, fotos enmarcadas con flores. Luz se mantuvo cerca de la niña, vigilante, protectora, pero por primera vez también, libre, libre de culpa, libre de miedo, libre de ese pasado que no podía recordar, pero que ya no la controlaba. Al caer la noche, mientras Andrea recogía platos y Luz sostenía a su hija dormida, ambas se quedaron sentadas bajo el cielo estrellado. ¿Alguna vez pensaste que llegaríamos hasta aquí?, preguntó Luz. Andrea tardó en responder. Lo soñé, dijo por fin. Pero tú lo hiciste real. Luz asintió. Acarició el cabello rizado de Esperanza. Y por primera vez en mucho tiempo, se permitió creer que tal vez, solo tal vez, todo lo vivido no había sido solo sufrimiento, había sido semilla. Y ahora, en ese porche, entre manos cansadas y corazones aún en reconstrucción, estaba floreciendo. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que aún cree en los milagros. Y si quieres más relatos reales que inspiran, sanan y se quedan contigo mucho después de que la pantalla se apague, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Apenas estamos comenzando.